La historia que te voy a contar goza de cierta evidencia. Por ejemplo, mira la primera imagen que te pondré en la parte superior. Como puedes ver, parecen ser unas manchas en la pared. Siguiente imagen, puedes ver cómo hay una manzana y una frutilla que parecen estar mordidas por algo. Estas imágenes me las envió la persona que asegura ha visto un duende personalmente, y no solo lo ha visto, sino que a día de hoy tiene un trato que ha mantenido durante casi 20 años. Esta historia es realmente impactante. Te invito a que te quedes hasta el final y que tú al final saques tus propias conclusiones. Don José es dueño de un vivero en mi país. Un vivero es básicamente un lugar en donde puedes comprar distintas flores o plantas o también tierra de sembrado. Él ha tenido este negocio durante casi 30 años y es un negocio prácticamente familiar. Hace 2 o 3 meses atrás, que estaba tomándome una copa de vino con él, me comentó acerca de algo que yo ya suponía se creía en aquel lugar. Le pregunté a don José por qué tenía la costumbre de poner frutas en una caja a la entrada del vivero. Evidentemente, yo pensé que lo hacía porque estaba intentando alimentar a las iguanas que estaban por el lugar. Pensaba que lo hacía porque intentaba alimentar a cualquier animal que estuviese por la zona. Don José se rió y me dijo que no ponía la fruta por eso, que no tenía sentido que me contara el por qué hacía esto, ya que posiblemente yo no le iba a creer. Por supuesto, insistí durante algún tiempo y le pedí que me contara por qué realmente hacía eso durante tantos años. Él me dijo que lo hacía porque tenía un visitante que usualmente venía todas las noches. Yo le pregunté de qué se trataba y me dijo que era un duende. No voy a mentirles, cuando él me dijo esto, entre mí empecé a reírme un poco, porque generalmente no creo en este tipo de cosas, pero a medida que íbamos conversando y la historia que te voy a contar a continuación, hasta a mí me hizo cambiar de opinión. A continuación te contaré la historia y el significado que tienen las fotografías que te acabo de poner en pantalla. Resulta que don José ha tenido este negocio familiar durante muchísimos años. Es un negocio que se ha venido heredando básicamente en toda la familia. En estos pueblos en donde él tiene su negocio se cree generalmente en este tipo de cosas, los llamados duendes, estos seres mitológicos, mágicos, que muchos piensan son buenos y otros piensan son demoníacos. Resulta que don José siempre escuchó esta historia por parte de sus abuelos y de toda su familia, pero él realmente no creía en nada de esto porque nunca lo había visto y tampoco tenía evidencia como para comprobar que era cierto. Pero todo cambió para él. Una tarde, cuando tenía 29 años, él estaba sentado afuera de su negocio. Su padre, en ese punto que aún estaba con vida, había ido a comprar insumos para el vivero y él se quedó tomando unos tragos con un amigo. De pronto, cuando ya eran 7 u 8 de la noche, don José cuenta que mientras estaba sentado con su amigo, empezó a darse cuenta de que su amigo lo empezaba a ver de forma extraña. Quiero que se entienda, por ejemplo, si yo era don José y yo estaba sentado aquí, su amigo estaba al frente. Resulta que don José en algún punto se dio cuenta que su amigo lo miraba fijamente y no entendía por qué. Era como si se había quedado paralizado. Don José se quedó mirando a su amigo y le dijo que qué le pasaba. De pronto y sin motivo aparente, su amigo empezó a insultarlo, le gritó un montón de insultos e improperios y por supuesto don José se molestó un poco porque pensó que lo estaba insultando a él. Luego de unos minutos de que su amigo seguía insultando, don José se paró y le dijo que qué le pasaba, que por qué lo insultaba. El amigo se puso totalmente pálido, era como si le hubiesen pintado el rostro de blanco y se descompuso totalmente. Don José se acercó y le preguntó qué le pasaba, si le había sentado mal el licor. Su amigo le respondió que no, que había visto al duende y que lo había insultado para que se vaya. Para este punto, don José empezó a reírse y a burlarse de su amigo y le dijo que no hablara idioteces porque esto no tenía sentido y que no existe ningún duende. El amigo se puso realmente inquieto porque según él era la primera vez que lo había visto y se molestó con don José porque no le creía. Luego de seguir tomando unos tragos, don José le dijo que quizás él estaba ebrio y por eso imaginó cosas, pero su amigo seguía repitiendo la misma historia. Ha visto el duende y no fue su imaginación. Pasaron unas cuantas horas y el amigo decidió irse a casa. Él seguía realmente consternado y no quería seguir tomando. A don José le extrañó muchísimo esto porque se toma en serio que aparentemente su amigo vio algo porque realmente nunca lo había visto tan mal. Al pasar unas cuantas horas, don José me contó que cerró las puertas de la casa y del negocio porque su casa estaba dentro de la propiedad del negocio, cerró los portones y se fue a dormir. Su padre se había quedado en otro pueblo aledaño e iba a regresar en la mañana, con lo cual él estaba
totalmente solo. Hubo un punto en donde don José me comenta que tuvo muchísima sed. Empezó a tener una necesidad como nunca antes, me cuenta, de beber muchísima agua. Pensó que tenía que ser relacionado a que había estado tomando licor, y generalmente eso sucede. Bajó a la planta baja y empezó a servirse un vaso de jugo o de agua. Y ahí fue cuando él me cuenta esto que realmente me impactó. Él me asegura que mientras iba subiendo por las escaleras del lado izquierdo había una ventana que colindaba al patio. Él se quedó perplejo, mirando de frente, pero de reojo, una extraña criatura que estaba agarrada de las rejas de esta manera y sentía que lo estaba mirando. Don José no sabía si ver, no quería darse la vuelta, girar el rostro y ver directamente, porque sintió muchísimo miedo. Siguió un minuto más mirando de frente y por algún motivo él me cuenta que sintió como si la sangre se le congelara y no pudiese moverse en lo absoluto. De un momento a otro tomó valor y giró la cara. Cuando lo hizo, vio a un pequeño ser similar al que te voy a mostrar en pantalla, con inteligencia artificial según las especificaciones de lo que él me cuenta que vio. Era un pequeño ser que estaba trepado de las rejas de la ventana, mirando directamente a don José. Su piel era como negra, su mirada era como demoníaca, con colmillos, y lo más perturbador de lo que me cuenta don José es que este ser empezó a reírsele de una forma realmente espantosa. Cuando don José giró la cara y lo vio, y vio que este ser se le burlaba y se le reía, él, en lugar de huir como cualquier persona normal haría, hizo lo que sus abuelos le contaron que tenías que hacer si encontrabas al duende, y era empezar a insultarlo. Así don José empezó a decirle de pe a pa y lo insultó de miles de maneras, pero este ser no se movía, y todo lo contrario. Hubo un punto en donde don José me dice que saltaba en la misma reja de la ventana de lado a lado de formas súper rápidas y que seguía burlándosele. Él seguía insultándolo y diciéndole que se vaya de su casa, y notó cómo alrededor de su casa y por las ventanas y las puertas transparentes este ser corría a una velocidad impresionante mientras se carcajeaba de una forma aterradora y perturbadora. Don José en ese punto corrió a la habitación y se encerró. En esa época no existía forma de llamar a absolutamente nadie. Estamos hablando que es una época en la que si tú querías hablar, peor en ese pueblo, tenías que irte a una cabina telefónica y poner monedas. Él no tuvo mejor idea que quedarse encerrado en su habitación hasta el día siguiente, pero asegura que toda la noche escuchó cómo golpeaban las puertas y las ventanas. Era como si este duende o espectro quería entrar de cualquier forma. Don José estaba 100% seguro de que había visto a este ser. A raíz de esto, don José empezó a tener un pánico muy profundo. No entendía bien lo que había visto. Entonces decidió al día siguiente ir a la parroquia de su comunidad y hablar con un cura, porque para este punto él ya no entendía si era un duende o era un demonio o un espectro. El punto es que fue y llamó al cura de la parroquia, quien vino a su casa, bendijo la casa, pero siguieron sucediendo cosas extrañas de aquí en más. Luego de un par de semanas más, don José me asegura que estaba entrando de noche a su casa. Había llegado tarde porque estaba trayendo unas matas nuevas que iba a vender en el vivero. Él estaba entrando tarde, se le había hecho muy tarde. Entró a eso de las 12 de la noche a su casa, abrió la puerta y, lo creas o no, se encontró a este terrible ser parado en su mesa. Don José me dice que con las luces semiapagadas en la casa, vio como él estaba como arrodillado en la mesa y mirándolo en una posición que pareciera de ataque. Era como si estaba listo para de alguna manera saltar encima de don José. Él se sintió totalmente helado, sintió un terror tan grande, tan fuerte, que ni siquiera se podía mover del miedo. Lo único que hizo, según me relata, es empezar a arrodillarse poco a poco, y dice que se quedó al menos 2 minutos mirándolo directamente a los ojos. Este ser no hablaba, solo gruñía y se reía, y lo miraba con unos penetrantes ojos de una tonalidad entre amarillo y rojo. José, armado de valor, le dijo a este ser que qué hacía ahí. Justamente cuando don José enfrentó a este ser y le preguntó qué hacía en su casa, este empezó a rasgar con sus garras la mesa. Asegura que las características de este ser eran básicamente lo que entendemos por un duende, un ser pequeño pero antropomorfo con extremidades humanoides. Vio cómo estaba rasgando la mesa y esto lo asustó muchísimo más. Don José le volvió a preguntar qué era lo que realmente quería. José, molesto, le dijo que se fuera de su casa. Don José, cuando vio esto, se impactó muchísimo y notó
que este duende o este ser extraño saltó hacia la alacena de su cocina y empezó a tomar paquetes de galletas y cosas que él tenía y simplemente empezó a caminar lentamente. Tomó víveres, comida de don José, galletas, fundas de pan y las abrazó en sus pequeños brazos y empezó a caminar y pasó justo al lado de él, atravesando la puerta. Don José se quedó helado y no quería ni siquiera moverse. Él estaba con un machete que tenía justo al lado de su puerta y ni siquiera sabía si debía tomarlo. Vio que este ser simplemente se dio la vuelta un poco y lo quedó mirando con su comida, con la comida de don José en brazos. Lo miró, se le rió y simplemente se marchó. Esperó 1 o 2 minutos cuando vio que pasó al lado de él y se paró inmediato con el machete y empezó a buscarlo por todos lados, pero había desaparecido. Cuando don José vio esto, no sabía ya si contarle a su familia lo que había sucedido. Incluso cuando llegó su papá y preguntó por qué motivo faltaba comida en la alacena de alimentos, él ya no sabía qué decir y dijo que había invitado a unos amigos y que habían comido porque tenía miedo que pensaran que se estaba volviendo loco. José, por algún motivo, cuando vio esto, se dio cuenta de que si esta criatura hubiera querido hacerle daño, se lo hubiera hecho inmediatamente, pero curiosamente lo único que hizo fue tomar sus alimentos y se marchó. Don José empezó a hacer una técnica diferente y empezó a ponerle comida fuera de su casa porque ya no quería encontrárselo nunca más dentro de ella. Incluso este ser había roto ventanas para poder entrar por las noches cuando don José dejaba todo absolutamente cerrado en casa. Así que por las noches don José ponía en una caja de cartón un paquete de galletas, golosinas o frutas. Por supuesto, tenía miedo que este ser volviera y entrara a su casa sin permiso. Don José empezó a hacer esta práctica y empezó a revisar la caja y se daba cuenta que las cosas empezaban a desaparecer. Él ponía galletas, aparecían abiertas y estaban mascadas. Cuando ponía frutas, como la imagen que estás viendo ahora y que don José me asegura es 100% real, las mordía como ves en pantalla. Mucho tiempo y don José se había acostumbrado a dejarle comida a este duende. Por algún motivo don José en una larga temporada dejó de hacer esto y se dio cuenta que todo fue a peor. Resulta que cuando don José no le ponía comida a este ser, lo que sucedía es que todas sus plantas del vivero aparecían destrozadas, la tierra de sembrado aparecía con los sacos rotos, como garras, que alguien hubiera abierto con garras los sacos de arena y los haya esparcido por todo el lugar, destrozaba flores, girasoles, rosas, absolutamente todo el negocio empezaba a destruirlo. Entonces don José se empezó a dar cuenta que si no le dejaba comida a este ser iba a destruir todo a su paso. Curiosamente don José mantiene hasta el día de hoy esto y las fotos que acabas de ver son de las frutas que él le tiene que dejar todos los días a este duende y él asegura que es la única forma de que el duende deje su negocio tranquilo. Créanme que cuando don José me contó esta historia y en la forma en la que me contó me pareció totalmente creíble. Yo no puedo asegurar que algo así sea cierto, pero sí me llamó la atención que sin ningún problema me mostró muchísimas fotografías y esta es una de las que les acabo de mostrar. Pero hay algo más curioso. José me asegura que en la comunidad donde él vive siempre desaparecen cosas en la casa de las personas, por ejemplo juguetes de niños o cosas por el estilo. Don José, siempre que le deja frutas o alimentos a este duende, asegura le deja regalos, como la imagen que te voy a mostrar en pantalla, en donde claramente vemos que es el moño de una pequeña niña y una especie de juguete plástico que no tiene ningún sentido. Él asegura que tiene una colección interminable de obsequios que le regala a este duende a cambio del alimento. Básicamente, es una especie de trato que tienen. Don José tendrá que seguir alimentando a este duende toda la vida si quiere que deje su negocio tranquilo. Me pareció una historia sumamente interesante y me pareció bonito poderles traer estas imágenes que al menos pueden comprobar algo respecto a la historia de don José, pero recuerda que esta solo es una historia y que la decisión final la tienes tú. Si quieres que siga trayendo casos como estos o historias o leyendas increíbles, déjamelo por favor en la caja de comentarios y lo haré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Por cierto, subí una historia sobre pie grandes que aseguran haber sido vistos en Ecuador y lo dejaré al final de este video. Muchas gracias por haber visto el video y si quieren que continúe con esto, déjenlo por favor en la caja de comentarios. No olviden como siempre que la forma de ayudar al crecimiento del canal son tres o cuatro pasos sencillos. Da like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, que es totalmente gratuito, y así estarás al tanto del próximo contenido. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.